la hora. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Les pido que se pongan de pie para acompañarme en una oración, para que Dios nos guíe en este tiempo. Vamos a orar. Dios Padre amado, te damos gracias, Dios, porque nos traes aquí, Señor. Porque eres tú quien pone el querer como el hacer en nosotros por tu buena voluntad. Gracias, Señor. Te rogamos, Dios, y te pedimos que nos ayudes a que este tiempo sea de bendición. Ayúdame a mí, Señor, a poder compartir tu palabra, Señor, en la clase del día de hoy. Guárdame, Dios, de enseñar algo incorrecto, Dios. Guárdame, Señor, de decir algo que no sea lo que tú quieras transmitirnos, Dios. Ayúdanos a todos, Dios, a mis hermanos y a mí, a poder abrir nuestro entendimiento a tu palabra, Señor, a que tu Espíritu Santo nos dé ese entendimiento, Dios. A disponernos a escuchar, a preguntar, a intervenir en la clase del día de hoy, Dios, con el único propósito de conocerte un poco más. Acompáñanos este tiempo y guíanos, Señor. Trae con bien a mis hermanos que están en camino. Ayúdanos, Señor, para poder ser cada día más puntuales, Señor, sobre todo cuando se trata de ti. Lo pedimos y te damos gracias por todo, Dios, y por la oportunidad que me das de estar aquí, Señor, a pesar de lo que soy. Gracias, Dios. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Vamos a dar lectura al pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, que es 1 de Juan 5, del 11 al 13. Primera de Juan 5, del 11 al 13. Son 3 versículos que vamos a desarrollar en la clase de hoy. Dice la palabra de Dios. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Muy bien. Pues son 3 versículos que nos tocan desarrollar el día de hoy, así que vamos a, con la ayuda de Dios, estudiarlos. Primero nos dice Juan que tenemos un testimonio, el testimonio. Ese testimonio está muy asociado a la vida eterna. Entonces, ¿cuál es el testimonio? ¿O en qué consiste la vida eterna? La vida eterna consiste en tener a Cristo. Toda la clase de hoy y estos 3 versículos se enfocan y apuntan en esa dirección. Se reduce a ese único punto. De hecho, este es todo el Evangelio reducido en unas pocas palabras. Este es el examen o la prueba más sencilla a la que toda persona se tiene que someter. Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo, dice el versículo. Entonces, ese es el mensaje esencial de Dios para el hombre. Que la vida eterna es un regalo de Dios, recibido en Jesucristo, recibido a través de Jesucristo. Dice el versículo, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Entonces, todo se trata de Jesús. Y el vivir en Jesús es la evidencia de la vida eterna.
¿Quiénes quieren esa vida eterna? ¿Quiénes tienen esa vida eterna? Aquellos que tienen al Hijo. Quizás para nosotros es difícil entender de manera conceptual y de manera práctica la vida eterna. ¿Qué es una eternidad? En nuestra naturaleza humana no lo sabemos. Podemos imaginarlo, podemos creer que lo entendemos, pero creo que es algo tan complejo que nuestro limitado cerebro no puede terminar de procesar. Un día alguien me enseñaba un cargador de celular. Todos han visto un cargador de celular. Tiene la partecita que se enchufa y luego el cable, ¿no es cierto? Y generalmente todos son más o menos del mismo tamaño. Pero alguien un día trajo un cargador particularmente largo. El cable era muy, muy, muy largo, como 3 veces más el tamaño que normalmente tienen los cargadores. Entonces, conversando de varias cosas, en algún momento la conversación se convirtió en algo acerca de la vida eterna o de la eternidad. Entonces, como jóvenes que éramos, tratábamos de entender la vida eterna. Y pensábamos o tratábamos de imaginar cómo sería, ¿no? Luego recordábamos lo que alguien nos decía. Cuando estábamos en el culto de jóvenes, en otra iglesia, era muy parecido al que tienen acá. Tenía un orden y había una parte donde venían las canciones. Y a veces los músicos se emocionaban y cantaban o muchas canciones o cantaban canciones muy largas. Entonces, como uno ya estaba acostumbrado a cierto tiempo de alabanza, como que ya se cansaba o comenzaban a bromear los jóvenes, de que era muy largo, que ya se estaban pasando. Y alguien nos decía, oye, pero ¿te das cuenta que en el cielo, en la eternidad, esto va a ser todos los días? ¿Y va a ser siempre? De aquí ya te aburres cuando son muchas canciones o cuando la prédica es muy larga y ya te quieres ir. ¿Qué vas a hacer en el cielo? No te vas a ir. Es eso. Entonces no es, y luego conversábamos también, no es si la canción que están tocando te gusta o no te gusta. Incluso no es tanto si te sabes o no te sabes la letra. Por eso el equipo multimedia se esfuerza en tratar de poner la letra en sincronía con la canción para que los hermanos que no la saben puedan cantar. Pero incluso no se trata de si te sabes o no te sabes la letra, porque la canción no es para nosotros. El enfoque correcto no es que vamos a tocar esta canción porque esta canción le gusta a los hermanos. Voy a tocar esta canción porque esta canción me gusta a mí. Voy a tocar esta canción porque como esta me sale bien, para que vean que canto bonito. No tiene nada que ver con eso. El tiempo de alabanza es de adoración a Dios. El objetivo de un grupo de alabanza, por lo general, es hacer que la iglesia adore a Cristo, alabe a Dios. Que puede que no lo haga perfecto, puede ser. Que puede que por ahí se equivoque, o se adelante, o se atrase, o desentone. Puede pasar. Pero eso no es nada mientras logre el objetivo principal, que toda la iglesia pueda alabar a Dios. Entonces se trata de Dios. En relación a la vida eterna, es increíble, ¿no? Porque vamos a tener una eternidad para hacerlo. Y si es algo que uno entiende de manera correcta, va a poder comenzar a disfrutar. Y algo que quizás en algún momento era aburrido, va a comenzar a producirnos un disfrute mayor, entendiendo que lo que hacemos, lo hacemos para Dios. Yo admiro mucho a la gente que no tiene
un talento innato para cantar o tocar algún instrumento y aún así lo hace. Porque eso da una mayor evidencia de que no lo hace porque le sale bonito, sino que lo hace para alabar a Dios. Humanamente es muy fácil avergonzarse, ¿no? Y si uno no tiene una buena voz, pues cantar bajito para que nadie se dé cuenta. Pero hay gente que canta mal y lo hace muy fuerte. Cuando estaba en el grupo de jóvenes pasaba, habían chicos que no sé cómo hacían, pero eran bien desafinados y no llegaban a agarrar el ritmo de la canción y siempre estaban cantando a destiempo. Incluso para aplaudir, ellos estaban aplaudiendo en otro ritmo. Pero aún así lo hacían. Y como jóvenes muchos los miraban como diciendo, como queriendo avergonzarlos. Y algunos se avergonzaban, pero habían otros que no les importaba. Es más, ni siquiera se daban cuenta que los estaban mirando, porque ellos estaban enfocados en adorar a Dios. Y eso es maravilloso para mí, porque realmente es una evidencia de que no lo hacen para ellos mismos, ni para otros, sino que lo hacen para Dios. En relación a la vida eterna, y rezando al ejemplo del cargador, alguien me decía, nuestra vida, de todo el cargador, la parte del cable, esa partecita que es la que entra en el celular, ese pedacito chiquitito, esto es nuestra vida aquí en la tierra. Y todo el resto del cable es la eternidad. Y probablemente es un cable que sigue y sigue y sigue y sigue. Y nuestra vida es esto. Entonces, frente a eso, uno puede comenzar a ver sus problemas como insignificantes. Porque es un tema de proporción. Si tú tienes 10,000 soles y se te pierde un sol, ¿te pones triste? Es un sol. Si tú tienes 10,000 soles en efectivo en tus bolsillos y se te cae un sol, quizás en algunos casos ni siquiera te agaches a recogerlo. Ay, no, qué flojera, ya que se quede ahí. Total, solo es un sol. Porque como tienes tanto, ese sol se vuelve insignificante. Pierde su valor en la proporción a la cantidad de dinero que tienes en ese momento. Pasa lo mismo cuando un creyente comienza a entender y enfocar sus ideas y sus pensamientos en la vida eterna. Si tú vas a vivir una eternidad al lado de Dios porque Jesús está en ti, y Juan nos dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Si tú pones tu enfoque en la vida eterna, ¿un mal día te preocuparía? Probablemente no, se vuelva insignificante. Te robaron el celular. Es algo pasajero. Te enfermaste, te dio una enfermedad, un familiar murió. Tú mismo te enfermaste y tienes una enfermedad que probablemente pueda acabar con tu vida. No deja de ser duro, es triste. Pero si eso lo comparamos con la vida eterna al lado de nuestro Señor, hace que se vea menos malo, hace que se vea menos duro, hace que se vea o que sea un poco más fácil de sobrellevar. Sigue siendo difícil, sigue siendo triste, pero ya no tanto como antes, porque mi enfoque no está aquí en la tierra. Mi enfoque está en Dios, mi mirada está en las cosas de Dios. Y mi anhelo y mi disfrute y mi conciencia me dice que hay todavía una eternidad al lado de Dios como para preocuparme por algo tan pasajero. Por eso les decía, es difícil de entender, porque ahorita podemos conversar acerca de eso y podemos quizás asentar con la cabeza y decir, sí, es cierto.
pero mañana o la siguiente semana otra vez nos preocupamos y nos angustiamos. Es difícil. Estamos muy enfocados en las cosas de aquí la tierra. Pero es un enfoque interesante y creo que es parte de lo que la Biblia dice, que para la gente que no conoce a Cristo, el Evangelio es locura. Porque ¿quién puede decir que una enfermedad terminal es poca cosa? Nadie, estás loco, ¿cómo vas a decir eso? Porque no entienden la eternidad. Nosotros un poco más, pero creo que aún hay más por delante para entender. Pero este es el mensaje esencial y esto es lo que puede llenarnos de esperanza. Es por eso que el Evangelio llena de esperanza. Porque existe ese regalo de Dios, esa salvación y esa vida eterna. Y es Jesús la evidencia de esa vida eterna. Decía un autor, contraparte con esto, que es inútil esperar la gloria eterna o la vida eterna si no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Un Cristo que permanece en nuestro corazón, en el centro de nuestro corazón, otorga como un título de propiedad, de que le pertenecemos a Dios. Ese es el registro de Dios. No vivamos engañados por cualquier otra idea. La única garantía que podemos tener de la salvación es que Cristo esté en nuestro corazón. Y eso es algo interesante porque ¿eso qué significa? ¿Qué quiere decir? ¿Quién tiene a Cristo en su corazón? Creyentes, ¿no? Pero ¿y quién es creyente? No podemos abrirnos el pecho y ver qué cosa hay adentro de nuestro corazón, igual no lo veríamos. Entonces, ¿qué cosa es que Cristo esté en nuestro corazón? ¿Qué significa eso? Pues la palabra, la evidencia es la evidencia más clara es nuestro andar, cómo nos conducimos y cómo nos comportamos. Pero es algo un poco más complejo, porque no podemos decir si sí o si no, solo porque evaluemos nuestro andar un día, o porque un día nos levantamos, hicimos lo correcto y nos decimos, ya estoy, sí soy. O por lo contrario, no estoy, no soy. Es nuestro andar de manera continua. Pero el enfoque más allá de eso, de estos 3 versículos, tiene que ver con la seguridad que hay en que si Cristo está en nuestro corazón, tenemos la vida eterna. El apóstol Juan dijo, el que tiene al Hijo, tiene la vida eterna. El apóstol Juan no dijo, el que va a esta iglesia, o el que ha tomado sus clases, o el que ya se bautizó, o el que hizo tal o cual cosa. Porque la vida eterna y la salvación no tiene que ver con algo que yo pueda hacer, o que yo pueda alcanzar, o que pueda hacer de alguna manera un mérito mío. La salvación no tiene que ver con eso. La salvación tiene que ver con Jesús. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Dice la palabra que nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. Y eso es algo maravilloso. Porque si uno recibe a Cristo en su corazón, de manera sincera y de manera genuina, puede obtener esa salvación. Si la salvación dependiera de mí, de mi comportamiento, de lo que yo puedo hacer o dejar de hacer,
sería algo muy incierto, ¿no? Si tengo un buen día, pues hoy día sí me siento salvo. Pero si un día tengo un mal día, ¿seré salvo? Un día pequé, me ganó mi carne, me comporté con mi hermano como no debía, o hice algo incorrecto, ¿seré salvo hoy día? ¿Ese día seré salvo? Ya pierdo esa seguridad. ¿Por qué? Porque lo estoy basando en mi comportamiento, en mi actuar, en lo que yo puedo hacer. Y aquí Juan nos está diciendo que así no funciona. La salvación depende de Cristo. Eso es maravilloso, porque si tuve un mal día, no depende de mí. Tengo la salvación porque tengo a Cristo. Y si tuve un mal día y cometí errores y pequé, no importa porque mi salvación depende de Cristo. Es Cristo quien intercede por mí delante de Dios para que yo sea salvo. Cristo nunca va a fallar. Cristo es único. Nadie más es como Él. No hay otro igual a Él. Es Dios hecho carne. Es Dios viniendo aquí a la tierra, interviniendo en la historia de la humanidad, viviendo una vida como cualquier ser humano, afecto a todo lo que nosotros estamos afectos, a la hambre, a la sed, al cansancio, al dolor, a la tristeza. Aún así, sufrió por nosotros para poder reconciliarnos con Dios. No solo eso, sino que además resucitó. Es único. Es maravilloso conocerlo y entenderlo. La semana escuchaba una conversación entre un creyente y un ateo, ¿no? O alguien de esas personas que cuestionan mucho la existencia de Dios. O de esas personas que tienen muchos prejuicios contra la iglesia a causa de personas que dan un mal testimonio del cristianismo. Por ejemplo, decía en algún momento que los pastores en las iglesias les lavan el cerebro a las personas para quedarse con su dinero a través de los diezmos y ofrendas. La persona que si era creyente le respondía, bueno, eso es verdad, hay mucha gente que lo hace, hay mucha gente que hace eso. Yo recuerdo haber visto que hay pastores que incluso tienen aviones privados. O sea, eso es increíble. Pero son malos ejemplos, no reflejan la realidad de lo que la Biblia dice. Si nosotros vamos a ver a los evangelios y la vida de los apóstoles, ninguno de ellos fue millonario ni exitoso. De hecho, fueron menospreciados, fueron rechazados, fueron marginados, incluso fueron perseguidos. Nadie tuvo un fin humanamente bonito. Fueron martirizados. Solo Juan que desapareció, pero el resto los mataron. Entonces, es difícil creer que el Evangelio se trate de eso cuando la evidencia clara en la Biblia es contraria. Que hay muchos dioses, que la religión es una invención del hombre. Pues también hay quien dice eso, pero a diferencia de otras religiones que tienen sus propios dioses, muchos de esos dioses reflejan características humanas.
la mitología griega, los dioses se embriagaban, eran mujeriegos, tenían aciertos y tenían desaciertos. En muchas historias y mitologías de dioses vas a ver lo mismo, que esos dioses tienen características muy humanas y probablemente reflejan el deseo de la humanidad de en algún momento tener poder y hacer lo que ellos quieran. Sin embargo, en la historia de Dios y en la historia de Cristo son los únicos dioses que viven una vida íntegra, cuya palabra escrita por diferentes personas en diferentes épocas es tan consecuente y hace referencia a sí misma de una manera tan clara y sin errores. Esa salvación para la humanidad, que exige santidad, que pide tu corazón más que tus bienes materiales. No te pide sacrificios absurdos para compensar tus errores, sino que te pide corregir tus errores, aceptar tu culpa, enderezar tu camino, obedecer, ser íntegro, ser puro, ser santo, con el propósito de que puedas vivir una vida plena para Él, que puedas cumplir el propósito por el cual has sido creado. Esos beneficios, sino que además nos da vida eterna. Entonces, la verdadera pregunta que cada creyente o que cada persona que se considera creyente debe hacerse y tratar de responderla con la mayor sinceridad posible, olvidándonos de la religión, olvidándonos de las formas, olvidándonos de lo que hacemos, hicimos o podríamos hacer dentro de la iglesia. Olvidando todo eso. Lo verdaderamente importante es que nos preguntemos, ¿tengo yo a Cristo? ¿Es Cristo mi Señor y mi Salvador? Si lo es, ¿qué evidencia está dando mi vida de que es así? Pero esa es la pregunta clave y fundamental que debemos hacernos como creyentes. Esa es la pregunta que debemos hacernos como creyentes. ¿Tengo yo a Cristo? ¿Es Él mi Señor y mi Salvador? Y no reduzcamos eso a solo una pregunta de sí o no. No es algo que un día dije sí, pasé adelante, hice una oración y con eso se acaba. Es algo que va mucho más allá. Porque Cristo no solo es mi Salvador, sino que además es mi Señor. Y el concepto de Señor es algo bastante interesante, que no es
no tiene mucha relación con el tiempo actual en el que vivimos, porque no nos referimos a nadie como señor. O sea, señor es una persona mayor que yo nada más, un señor. Pero en el contexto de la Biblia, un señor era un amo, era como tu dueño prácticamente, tú vivías para él. No es como hoy en día, en donde nosotros trabajamos para alguien más. Y típicamente el trabajador trata de sacar provecho, ¿no? Hay mucha gente que llega a trabajar con la única expectativa de que ya sean las 5 o las 6 de la tarde para regresarse a su casa. Y luego se va al baño y está un rato, y otro rato está con su celular, y otro rato se va a dar vueltas por donde están sus compañeros, y luego regresa a su casa y ya. O sea, no se trata de eso, ¿no? No se trata tampoco de alguien que trabaja para otra persona y en cuanto sientes que te comienza a presionar, le comienza a hablar de tus derechos y que no te puede exigir y que no te puede presionar y cosas así. O sea, un señor o un amo era alguien a quien tú le entregabas tu vida y tu lealtad por completo. Tú renunciabas a tus sueños para cumplir los sueños de tu Señor. Alguien que servía a un Señor no se ponía a pensar, ay, ¿qué me gustaría hacer con mi vida? Quisiera ser cantante, quisiera ser ingeniero, quisiera ser famoso, un youtuber. O sea, nada que ver. Él pensaba, ¿qué cosa es lo que quiere mi amo? ¿Qué puedo hacer para que él cumpla sus metas y objetivos? Y toda su energía y todo su enfoque la utilizaba de esa manera. Y es difícil. Para mí es difícil ver a Dios de esa manera, porque yo tengo mis propios deseos, mis propios gustos. Pero tengo que recordar que Jesús es mi Señor. Que si yo digo que Jesús es mi Señor, mi vida ya no es para mí, es para Él. Entonces, antes de preguntar o antes de orar y pedirle a Dios que cumpla lo que yo quiero hacer con mi vida, tengo que preguntarle, ¿qué quieres que haga yo? Y mis deseos y mis anhelos, someterlos a su voluntad. A mí me gustaría irme por aquí, pero Dios, que sea lo que tú quieres. Y si no es eso, dame claridad para no hacerlo. Pero es difícil, pero eso es lo que implica que Cristo sea mi Señor. Sin embargo, el beneficio de eso es mucho mayor. Es mucho más grande, es la vida eterna misma, es la salvación de nuestra alma. Y entender eso es lo que nos puede dar esa motivación que quizás nos esté faltando. Cuando mi esposa y yo tuvimos a nuestra hija, una de las primeras cosas que nos interesaba era poder criarla de manera correcta. Creo yo que es lo que pasa por la cabeza de cualquier padre, ¿no? De cualquier padre primerizo sobre todo. Tengo que criar a mi hijo de la mejor manera posible. Entonces, nosotros somos conscientes, y no se vaya a tomar a mal, pero nosotros somos conscientes de que si yo quiero criar a mi hijo de la mejor manera, no puedo tener como ejemplo cómo mis papás me criaron a mí, o cómo los papás de mi esposa la criaron a ella. Porque esa no es la mejor referencia. Porque tanto mis papás como sus papás cometieron errores. Seguramente, y no tengo duda de que lo hicieron lo mejor que pudieron, pero aún así cometieron errores. ¿Cuál es mi mejor referencia para criar a nuestra hija? Lo que dice la palabra. Debo criarla por sobre todas las cosas en el temor del Señor, que es un poco lo que compartía el pastor Carlos Jesús ayer en el culto de jóvenes.
Y una de las cosas que hicimos, que creo que nos ayudó mucho y nos dio buenas referencias, fue escuchar una serie de prédicas que hablaban acerca de la crianza de los hijos. Y nunca me voy a olvidar una de las frases que decía ese pastor en esas prédicas, porque el pastor pedía cosas que implicaban un esfuerzo mayor, y es cansado, y es difícil. Una de las cosas que decía es que tú no debes corregir el comportamiento, tú debes corregir la actitud, debes corregir el corazón de tus hijos. Pero eso es más difícil, porque para corregir el comportamiento, una amenaza de un correazo y ya, deja de hacerlo. Pero no se trata de eso, tienes que llevar a tu hijo a entender por qué no es correcto. Llevarlo a entender y a recordar que, antes que todo, es algo que no le agrada a Dios y por eso no se debe de hacer. Y eso implica un esfuerzo mayor. Y muchas veces, como padres, en el día a día, pues nos vamos a cansar y nos va a dar flojera y va a ser mucho más fácil dar una amenaza o dar el celular. Tomo el celular y ya me olvido o me libero como 1 hora, 2 horas y ya está. Pero el pastor hacía mucho énfasis en que no, eso no es lo correcto, no es saludable, no es lo mejor. Y luego el pastor tenía una frase: es el alma de tus hijos. O sea, tú de esa manera estás protegiendo el alma de tus hijos. Es la eternidad de tus hijos. O sea, olvídate tú de que estás cansado y que fue un día difícil. Es el alma eterna de tus hijos. Y esa frase me impactaba tanto que que generaba en mí un temor de hacer algo incorrecto con mi hija y de no proteger su alma como padre. De no darle esa base que pueda proteger su alma eterna. Y eso hacía que yo me esfuerce por hacer las cosas conforme a lo que la palabra enseña y no conforme a lo que el mundo enseña. Pero es interesante cómo el conocimiento, y sobre todo el conocimiento de Dios, y sobre todo el entendimiento que da Dios de su palabra, puede cambiar la forma en que vemos las cosas, puede cambiar la forma en la que vemos la vida, puede cambiar la forma en que vivimos. Y ese es el poder de la palabra de Dios, ese poder transformador. Y eso es lo que para otros es locura. Y eso es lo que otros dicen: te lavaron el cerebro. Pero no se trata de eso, se trata de algo maravilloso, de un maravilloso regalo de Dios, por el cual deberíamos estar dispuestos a hacer cualquier cosa. Por eso es que Juan hace un énfasis y se esfuerza por hacer ese énfasis en que Jesús era el Hijo de Dios, para que nosotros tengamos esa certeza y esa convicción de que no es cualquier persona a la que le estamos entregando nuestra vida. No es alguien que solamente tiene buenas intenciones, sino es alguien que completamente y en todo sentido es bueno. Y no solo es alguien bueno, sino que además es el Hijo de Dios, es Dios encarnado, es una persona extraordinaria. Es Dios manifestado en un cuerpo humano. Y es el único que puede darnos esa salvación. Es absolutamente único y no hay nadie más como Él. Entonces, nosotros tenemos a Él como Salvador. Esa es la única pregunta que necesitamos responder. Todo lo demás va a girar en torno a eso.
Si Jesús es mi Salvador, si Jesús es mi Señor, mi vida va a comenzar a girar en torno a eso. Mi comportamiento, mi ánimo, mis fuerzas, lo que hago, lo que dejo de hacer y sobre todo mi pensamiento, eso que nadie más conoce, que solo yo conozco. Creo que ya lo he dicho antes, ¿no? Nosotros solo vemos una parte de lo que otra persona es, pero no la podemos conocer completamente. Si yo voy y me acerco con alguien y le pido un favor, probablemente en este contexto y en este momento, cualquiera de ustedes a quien yo le pido un favor ahorita me va a decir que sí. Pero yo no sé lo que está pensando. Si yo dijera, a ver hermanos, les voy a pedir un favor a uno de ustedes, quizás algunos piensen, que no me escoja a mí, que no me escoja a mí. Voy a mirar al piso para que no me lo pida a mí. Pero ¿y justo se lo pido? Sí, hermanito, con todo gusto yo le ayudo. Entonces, una cosa es lo que yo pueda decir, pero otra cosa es mi mente, no mi pensamiento. Eso solo yo lo sé. Nadie más va a saber que yo pensé eso. Nadie más va a saber que eso es lo que realmente había en mi corazón. Solo Dios. Pero incluso ese pensamiento que nadie más conoce, Dios es capaz de transformarlo en la medida que nosotros nos acerquemos y nos entreguemos a Él. En la medida en la que nosotros seamos conscientes de la eternidad y de que hay algo mucho más importante y más valioso y más relevante y más impresionante que cualquier cosa que nos pueda pasar aquí en la tierra. Juan nos estaba escribiendo todas estas verdades y todas estas realidades de una manera muy clara y muy directa, muy resumida, como para que todos lo entendamos. Todo se trata de Jesús, todo se trata de Cristo. Y lo único que ahora mismo puede evitar que nosotros nos acerquemos a Cristo es la presencia del pecado en nuestra vida. Y la presencia de un pecado que nosotros no queremos dejar. Ese sería el único factor en el mundo que podría detenernos de acercarnos a esta salvación. El que exista pecado en nuestra vida que no queremos abandonar, que queremos tenerlo ahí a nuestro lado porque lo queremos, porque nos gusta o porque sentimos que de alguna manera lo necesitamos. Y es exactamente la decisión que nosotros debemos tomar. Si Dios o el pecado. Y así lo dice Juan. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y finalmente dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y hay dos puntos importantes que menciona Juan, ¿no? Para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Eso es la salvación. Y para que sepáis que tenéis vida eterna. Y aunque seguramente todos van a querer la vida eterna, incluso en el mundo secular hay películas, historias y mitos de la fuente de la eterna juventud. Y a quien nosotros conozcamos, normalmente, se aferra a la vida, ¿no? Nadie quiere morir. Incluso algunas personas que dicen que les da igual la muerte,
cuando se enfrentan cara a cara con la muerte, dicen, no, yo no me quiero morir. Se muestra lo que en realidad piensan. Entonces, y es así, porque Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Dios nos hizo con ese propósito. Sin embargo, el pecado nos lo quitó, pero ahora Dios nos los quiere dar de nuevo a través de Cristo. Para que sepamos que tenemos esa vida eterna. Y la confianza que tiene Juan en Cristo es impresionante. Él quiere que sepamos que tenemos vida eterna en Cristo. Que sepamos que nuestra salvación descansa en Jesús y no en nuestro desempeño. Nuestro desempeño es consecuencia de que creemos en Cristo. Y esa consecuencia seguramente va a estar llena de imperfecciones. Pero la salvación depende únicamente de Cristo. Y seguro esa fue la razón por la que Juan, en el Evangelio de Juan, también escribió algo muy similar. En el capítulo 20, versículos 30 y 31, Juan 20, 30 y 31, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito, ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Si tú tienes al Hijo, tienes la vida eterna. Juan quiso que supiéramos esta verdad y que la tengamos muy clara, que cuando la conozcamos y honremos a Dios, nosotros podremos descansar confiadamente en esa verdad. No se trata de cuánta fe tengamos nosotros, ni de cómo nos sentimos al respecto. Como decía hace un momento, ¿no? Hay días buenos y hay días malos. Hay días de victoria y hay días difíciles. Hay días de buenas noticias y días de malas noticias. Pero no se trata de eso. Se trata de si tú crees o no crees en Jesús. Si Jesús está en tu corazón, puedes descansar confiadamente en que la salvación ha llegado a tu vida y a la vida de aquellas personas que compartan eso. Esa certeza, el vivir con esa certeza en nuestra mente, en nuestro corazón, es un efecto, va a ser un efecto impresionante para nuestra vida cristiana, aquí, ahora y en el futuro. Va a ser un testimonio maravilloso para cualquier otra persona que nos vea. Así que, hermanos, los animo a meditar en esa verdad. Los animo a preguntarse, y yo mismo preguntarme, si Jesús es mi Señor y si está verdaderamente en el centro de mi corazón. Y que Dios nos ayude a poder responder esa pregunta de manera sincera, de manera consciente.
y que Dios nos ayude y nos lleve a hacer lo que tengamos que hacer para que eso pueda ser una realidad en nuestra vida. No importa tanto lo que los demás crean, sino lo que verdaderamente hay en mi corazón. Así que Dios nos ayude a poder escudriñar en lo profundo de nuestro corazón para poder responder a esa pregunta de manera sincera y transparente, porque es la pregunta que define y determina todo en la vida de un creyente. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Dios Padre amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Y gracias, Dios, por tu Hijo. Porque es gracias a Él que tenemos un camino para acercarnos a ti, Señor, que podemos llegar a obtener el regalo de la salvación, Señor. Un regalo totalmente gratuito, sin costo, Señor, que solo por recibir a Cristo uno puede obtenerlo. Un regalo que no cuesta nada, pero a la vez cuesta todo. Toda mi vida, toda mi mente y todo mi corazón, Señor. Ayúdanos a poder entender, Dios, de una mejor manera y más clara quién es Cristo, qué representa para mí, Señor, qué es la vida eterna, Dios, y cuán grande y maravillosa es la salvación. Ayúdanos, Señor, para que nuestras ganas de aprender no se limiten a nuestros cultos en la iglesia, Dios, sino que cada uno pueda tener ese deseo, ese anhelo, esa hambre y esa sed por tu palabra, Señor. Ayúdanos a ir como iglesia, Dios, pero también de forma personal al estudio de tu palabra, Dios. Ayúdanos a ir como iglesia, pero también como familia al estudio de tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender que la eternidad no es algo que se pueda comprender en una hora, Señor, sino que probablemente necesitemos de la eternidad para comprender lo que es la eternidad. Que necesitemos mucho tiempo, muchas horas, muchos días y muchas noches en tu palabra, Señor, para poder entender un poco más acerca de ti y de tu maravilloso plan para nosotros, Dios. Ayúdanos a tomar conciencia, Señor. Ayúdanos a tomar conciencia de quiénes somos y de cómo somos, Dios. Guárdanos de hacernos ideas equivocadas de quién eres tú. Ayúdanos a quitar ideas que no sean bíblicas, Señor, que sean tradiciones o cosas que escuchamos de alguien más, o asociar tu carácter al de otras personas, Señor, de nuestros padres o de alguien que nos crió. Ayúdanos, Señor, a poder entender de que tú eres quien tu palabra dice que eres y no otra cosa, Señor. Y ayúdanos también a entender quiénes somos nosotros, Dios, y cuánto necesitamos de ti. Que no hay bueno ni aun uno, Señor, y es justo por eso que necesitamos de ti. Ven a nuestra vida, Dios, y muéstranos el camino, Señor, por el que debemos andar. Esas buenas obras que tú has preparado de antemano para nosotros, tus hijos,
porque nos amas, Dios. Gracias, Señor. Gracias por todo. Te rogamos, Dios, y te pedimos por todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.